Este problema nos indica lo siguiente. Imaginemos que compramos una placa rectangular de metal de 2 milímetros de alto, 10 milímetros de ancho por 50 milímetros de largo, con una masa total de 0.02 kilogramos. El vendedor nos dice que es oro, pero para ver si esto es verdad, lo que vamos a hacer es calcular la densidad de la placa. El problema nos pregunta lo siguiente: ¿cuál es el valor de la densidad de la placa y si esto es oro o no? Solo dos preguntas que tenemos que contestar en este problema. Vamos a analizar los datos que nos arroja. Primero nos arroja lo que son las dimensiones de la placa, ¿sí? Nos está diciendo que es una placa rectangular, que no solamente tiene un alto y un largo, pero también tiene un ancho, ¿sí? También nos indica la masa de esta placa, ¿ok? Todo esto lo vamos a dibujar para poder visualizar el problema. Y sabemos que este tiene una altura de 2 milímetros. Entonces hay un grosor. Muy bien. Y ponemos dentro de lo que es este dibujo todos los datos que nos arroja. Para empezar, los 2 milímetros de altura son los 2 milímetros. La altura siempre la vamos a dar como h. Tiene lo que son los 10 milímetros de ancho. Los 10 milímetros de ancho, y el ancho siempre lo vamos a dar como W. Y también tenemos lo que son los 50 milímetros de largo. $50 milímetros de largo, y este lo damos con la letra L. Muy bien. Nos arroja también lo que es la masa, y lo escribimos con la letra M mayúscula. Un total de 0.02 kilogramos. Hasta ahí tenemos todos los datos que nos arroja, y una vez más analizaremos las preguntas. Tenemos que calcular lo que es la densidad de la placa, y aquí calculamos lo que es la densidad, ¿sí? Recordemos que la densidad es igual a la masa por volumen, dividido por volumen, ¿sí? Y esto es igual que la masa volumen. Y esa es la ecuación que vamos a utilizar para poder resolver nuestro problema. Muy bien, el siguiente paso sería calcular lo que es el volumen. Pero antes de calcular el volumen, debemos cambiar las unidades de milímetros, ¿sí?, a metros. Y hacemos lo siguiente. ¿Ok? ¿Por qué hacemos esto? Porque luego cuando vamos a calcular el volumen, cuando queremos cambiar de milímetros cúbicos a metros cúbicos, se nos va a hacer un poquito más difícil. Entonces, para hacerlo más ágil, más fácil, de una vez lo cambiamos de milímetros a metros. Para poder cambiar de milímetros a metros, tenemos que tomar en cuenta que un metro equivale
a 1000 milímetros, ¿sí? Entonces, para poder cambiar de milímetros a metros, vamos a dividir entre 1000. Entonces, el largo aquí sería 50 milímetros entre 1000. Hacemos igual con el ancho, 10 milímetros entre 1000. Y hacemos lo mismo con la altura, 2 milímetros entre 1000. El valor de largo nos da un total de 0.05 metros, el ancho de 0.010 metros y la altura de 0.002 metros. Ahora sí, con estos tres datos podemos calcular el volumen. Aquí el volumen sería lo siguiente. El volumen es igual a L por W por H, ¿sí? El largo por el ancho por el alto. Y este nos brinda completamos la ecuación. Y nos brinda un total de 1.20 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, ¿sí? Hasta aquí vamos a avanzar con poder calcular lo que sería la densidad. Recordemos, ¿sí?, que es igual a la masa por el volumen. La masa la tenemos aquí, ¿sí? Sería 0.02 kilogramos entre el volumen que calculamos anteriormente. 10 6 metros cúbicos, ¿sí? Y esto nos da un valor de 10 kilogramos entre metros cúbicos. Respetamos los valores. Ya tenemos lo que sería el problema completamente resuelto, ¿sí? Desde la primera pregunta, que sería, ¿cuál es el valor de la densidad de la placa? ¿Sí? Ya contestamos esta primera pregunta. Contestando la primera pregunta, el valor de la placa tiene una densidad igual a 1.67 por 10 a la cuarta, perdón. Kilogramos de metros cúbicos. Este valor lo vamos a comparar con el valor teórico del oro. El valor teórico del oro es igual a 1.93 por 10 a la cuarta kilogramos entre metros cúbicos. Podemos ver que hay un valor significativamente muy grande. Si estos valores lo ponemos tal cual en
en los decimales que corresponden, ¿sí? Podemos analizar que, por lo tanto, es igual y del oro la diferencia entre estos dos es igual a 2600. No importa si tienes esta arriba y el otro abajo, la diferencia más o menos, ¿sí? Es mucho mayor la diferencia, así que por lo tanto no es oro. Y así es como completamos este problema.